Damos inicio al panel interuniversitario Horizontes de la Virtualidad en la Educación Superior, en el cual escucharemos las voces de las distintas instituciones de educación superior de la región, identificando juntos las perspectivas, alcances y retos a los que se enfrentan las universidades para avanzar en la educación virtual y la integración de TIC a la docencia, pero también a la investigación y la extensión universitaria en el departamento. Invitamos a los representantes de cada institución universitaria a subir al escenario y acompañarnos en esta conversación que será moderada por las profesoras Marcela Palacio y Ángela María Valderrama, líderes del área de asesoría pedagógica y apropiación de TIC de UD@ Educación Virtual. Les recuerdo, mientras tanto, a los asistentes que pueden anotar sus preguntas en los formatos destinados para ello. Al final del panel destinaremos 15 minutos para la resolución de estas inquietudes. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en el auditorio y las personas que nos están siguiendo vía redes sociales y vía streaming. Vamos entonces a dar inicio a este panel interuniversitario Horizontes de la Virtualidad en la Educación Superior. Vamos a estarlos acompañando como moderadoras Marcela Palacio y yo, Ángela Valderrama, quienes hacemos parte del equipo de UD@ Educación Virtual. El objetivo de ese conversatorio es que pues aquellas instituciones que nos han acompañado en lo largo de Integratic 2018 conversemos sobre aquellos retos y perspectivas que tenemos las instituciones de educación superior en cuanto a esos procesos de integración de TIC que tenemos en la formación de nuestros estudiantes en las diferentes universidades. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por estar acá compartiendo con todos nosotros y quienes nos ven desde las redes sus experiencias. Voy a explicar brevemente cómo será la metodología en este panel. Inicialmente vamos a empezar con una presentación de cada uno de ustedes. Nos van contando cuando vayamos a intervenir los nombres, de qué institución, para los que llegaron después o un poquito más tarde tengan como el contexto. Y vamos entonces a tener unas preguntas orientadoras que tenemos acá, Ángela y yo, que estuvimos preparando, y ya posteriormente a estas preguntas que tenemos preparadas, entonces le damos el espacio a las personas del público para que nos den sus preguntas que les ha suscitado durante toda la jornada académica que tenemos. Bueno, entonces empezamos con la primera pregunta y ya entonces los que empiezan a participar nos van diciendo su nombre y la universidad a la que pertenece. Bueno, como en todo el día hemos estado conversando en torno a un término, a un concepto que es de calidad, ¿cierto? Es muy común que en el discurso hablemos de calidad de los programas de la educación superior. Entonces yo quisiéramos preguntarles qué entienden cada uno de ustedes como representantes de sus universidades por calidad y qué acciones ustedes han estado implementando precisamente para que se garantice esa calidad de los programas virtuales y a distancia. ¿Quién quiere empezar? Espero que no los haya bloqueado con la pregunta. Cede la... Pero también puede haber una mirada desde el CNA. Cuando empezaste a hablar del tema de calidad, pensé que la pregunta iba dirigida para mí, pero tú después hiciste la aclaración que es desde las universidades qué están haciendo, cuáles son sus acciones para mejorar la calidad de sus programas virtuales y a distancia. Realmente me parece muy interesante escuchar esas acciones de aquí, de las representantes de las diferentes instituciones, pero para no hacer el quite, porque me imagino que de pronto la pregunta iba para acá, pero que salió mal la segunda parte, quisiera decir lo siguiente. En realidad, en el contexto de los retos y oportunidades, sí es muy importante subir esos indicadores, esos porcentajes de acreditación que estuve mostrando hoy en la mañana. Debemos superar pero muy en alto ese 2% que estábamos mostrando y
Eso se resuelve en la medida que tengamos claridad por parte de toda la comunidad académica que hace parte de la oferta virtual a distancia. Claridades en los conceptos, claridades en los criterios y que tengamos un instrumento que nos permita reconocer esa calidad. En la medida que hemos avanzado, que avancemos hacia allá, vamos a tener un conjunto de pares que entiende el proceso que viene de esa comunidad académica virtual a distancia y entonces nos va a facilitar comprender y reconocer lo que hoy he evidenciado, y ya hice el comentario, lo que yo he evidenciado de que ya hay varias instituciones que en sus programas cuentan con condiciones de calidad. Hoy, la jornada, por lo menos en la que yo estuve presente, en la sesión de la mañana, escuchando atentamente cada una de esas diferentes experiencias de lo que ustedes mostraron, son unas experiencias innovadoras, son unas experiencias exitosas que por supuesto contribuyen mucho a la formación de los estudiantes y formación de estudiantes con calidad. Entonces yo creo que al recoger todas esas experiencias y esos procesos de innovación a través de unos instrumentos que van a ser validados próximamente, pues vamos a lograr ese propósito. Entonces el Consejo Nacional de Acreditación muy particularmente ha estado pendiente, trabajando de la mano con todos ustedes y por eso estamos haciendo presencia en estos escenarios, porque estamos poniendo la cara diciendo queremos apostarle a este proceso y tenemos que hacerlo si nos ayudan a entender esas particularidades y esas dinámicas. Entonces, el compromiso por parte del Consejo Nacional de Acreditación es ayudar a reconocer esas características, esas dinámicas, traducir todo eso en unos documentos que el Ministerio de Educación Nacional ya está acogiendo y el compromiso nuestro es que todo esto se convierta dentro de muy poco tiempo en la guía orientadora para todos nosotros. Ahora, cuando eso ya exista, todas estas experiencias van a ser elementos muy importantes porque van a ser reconocidos en el proceso de evaluación externa y yo sí esperaría que todo esto fuera identificado por quienes van a ser sus pares y nos contribuya a elevar esos indicadores. Yo creo que hasta allí podría mencionar, pero la pregunta, aunque viniera para acá, quedó formulada fue para las instituciones de educación superior. ¿Quién más de los que están aquí? Bueno, yo lo diría en un tono muy absoluto, pues más general. Nosotros somos apenas una parte del sistema de educación, el de la educación superior. Vienen de educación básica, media, básica. Entonces, en todo el sistema de educación yo tengo la esperanza de que el sistema educativo dé un gran vuelco porque yo veo muchos niños talentos, yo me pongo a ver esos programas de niños de la Voz Kids, de esos niños de chefs, y yo veo tanto talento en Colombia, tanto talento en Colombia, que quisiera que el sistema educativo colombiano tuviera la capacidad de rescatar a todos esos niños y que los sacara de esos, les quitara los obstáculos, los llevara al lugar donde quieran y donde deben estar, sin volverlos a todos simplemente ingenieros, porque el sistema educativo actual en la básica es casi que los cuadricula, ¿cierto? Saque los artistas, saque los poetas, saque los bailarines, porque para esos no hay espacio aquí, pues que tiene que ganar el saber 11 casi con los estándares básicos de entrar a la universidad, y eso no debería ser el sistema. Nosotros lo recibimos y nosotros deberíamos sacar a los que entran, por ejemplo, a la Universidad de IA como los mejores de ingeniería. Puede que no sean los mejores estudiantes de bachillerato, pero si tienen muchas ganas, el ecosistema académico de mi universidad debería proveerle tantos nutrientes y tantos buenos profesores que ese muchacho definitivamente no quiera salir de ahí, quiera estallar de crispetas de todas las ideas que se le ocurran, y la universidad debería proveerle toda la mejor información y los mejores recursos para eso, los mejores laboratorios. Eso para mí es educación de calidad, que ese muchacho llegue mucho más allá de donde él mismo se imaginó alguna vez, con una vereda en un municipio, quién sabe, del fondo de Colombia, que podría haber llegado. Para mí esa es la educación de calidad que nos merecemos, de esos muchachos de la otra Colombia que ni siquiera sabemos cuál es la capital del Guaviare, de esos muchachos de por allá que de pronto son esos médicos del futuro, de esos, tenemos ingenieros mecatrónicos que no sabemos de municipios dónde es eso, y ese municipio dónde queda, y contame eso por dónde es, y usted cómo supo que ingeniería mecatrónica existía. ¿Y usted por qué se vino para acá? Y están estudiando ingeniería mecatrónica y son los mejores y cuadros de honor. ¿Cómo llegó ese muchacho a la Universidad de IA? Pues milagros. Ellos mismos dicen, no, los milagros existen, yo estoy aquí.
vea, yo estoy aquí estudiando ingeniería mecatrónica con una beca de Serpilo paga. Eso es para mí lo que debería ser todo el sistema de educación, de calidad, rescatarlos, traerlos, ponerlos en ecosistemas, en esos saberes que los hacen, que vengan a la Antioquia los artistas, que vengan a donde están los programas para los cuales ellos nacieron. No todos nacieron para ingenieros, no todos nacieron para abogados. Eso para mí es la universidad de calidad, que haya oportunidades para cada uno, para ese talento para el cual nació. Eso es para mí calidad. Bueno, esa pregunta está un poco compleja, entonces me imagino que no va a tener la respuesta que todos quisieran esperar. Pero desde la institución Universidad de Medellín, lo primero que nosotros pensamos es que sí tenemos que alinear los procesos y los procedimientos al interior de nuestra institución para favorecer una educación de calidad, que está centrada en nuestros profesores, en nuestros estudiantes y en los procesos académicos, que para la universidad son el corazón de la educación. Entonces, empezar a pensar estos procesos al interior implica, como les contaba esta mañana, generar una cultura de la educación virtual, porque esta cultura hay que irla paso a paso. Pero esta cultura no se logra si nuestros profesores no comprendemos cómo es este sistema de educación virtual y que supone unas metodologías distintas. Y si nuestros estudiantes, a los que llegamos a cualquier parte del mundo, tampoco comprenden que para ser estudiante virtual se requiere también unas competencias como la autonomía, el trabajo en equipo, la colaboración. Entonces, mire que son múltiples situaciones las que se presentan. La institución de nosotros en estos momentos insiste en que acreditemos todos nuestros programas. Hay una parte importante que la decía el doctor Cantor esta mañana, es que recuerden que se debe tener una madurez de los programas que tenemos. En el caso específico de nosotros, a hoy solo podríamos acreditar uno y no es acreditable porque las especializaciones no se acreditan. Entonces, digamos que cuando ya cumplamos nuestros ciclos en las maestrías, que son las que siguen, vamos a tomar la decisión de acreditarlo. ¿O si se acreditan, doctor Cantor? Sí, las especialidades médicas. Ah, bueno, cierro paréntesis. Entonces, esa no la tenemos nosotros. Entonces, digamos que desde allí eso se tiene que convertir en una cultura. O sea, nosotros no podemos dar un recetario de que la calidad es esto o aquello, no. Es algo cultural, pero lo que sí estamos convencidos en la Universidad de Medellín es que si nuestros profesores tienen unos estímulos, realmente los formamos y ayudamos en ese proceso de esas competencias que requieren para ser un profesor virtual, y si con nuestros estudiantes tenemos una muy buena interacción comunicativa y le sumamos a eso un programa con estándares de calidad nacionales e internacionales, podríamos lograr la calidad en la educación virtual. Le agrego a lo que acaban de expresar las personas del panel y en la línea de Gloria de la Universidad EIA, que hay un factor fundamental y es que la educación debe ser de acceso de todos. O sea, en el tiempo de las tecnologías exponenciales, lo que nos está llamando es a decir, bueno, ¿qué tecnologías existen? ¿Cómo existen y hasta dónde estamos llegando? Entonces, la educación de calidad lo que nos está diciendo es no esperar simplemente a llegar al momento de la acreditación, con el debido respeto, sino desde el inicio empezar a trabajar por ella. Y para eso necesitamos docentes que realmente estén abiertos a las tecnologías, que estén abiertos al lenguaje cercano de las nuevas generaciones, y no solamente de las nuevas generaciones, sino que cada vez nuestra población se hace mayor, incluso ha venido creciendo. Bueno, vamos a ver el DANE finalmente si saca resultados más precisos, pero yo espero que sí. Pero si tenemos una población incluso con edades mayores, eso significa que las tecnologías también tenemos ese reto de traerlas a esa misma población y que de esta manera todos tengamos acceso a una educación de calidad que estará dada por los medios en que la desarrollemos. Entonces esto significa docentes preparados para el uso de esas tecnologías,
diseños en ambientes virtuales o en espacios virtuales o en entornos virtuales, que entre eso también hay una gran discusión. ¿Qué es lo que tenemos allí? Unos entornos, unos ambientes, el ciberespacio que nos está ofreciendo, porque cada día estamos más pegados al celular. Desde aquí se ven muchas cabezas agachadas mirando el celular, y con seguridad, yo soy de las que pienso que uno puede mirar el celular y también estar entendiendo, sobre todo se ha demostrado que las mujeres, pero sí creo que en general lo hacemos bien, o sea que no es un regaño. Pero miren, en un ambiente de clase, el estudiante que pueda utilizar el celular como medio también para el aprendizaje es una manera de traer incluso calidad a la educación, porque hay aprendizaje significativo. Entonces, creo que el punto está en conocer para qué estas tecnologías exponenciales que cada vez están teniendo más fuerza en medio. Particularmente en la universidad, creo que pues es una preocupación. Incluso esta mañana el vicedecano de Ingeniería pues manifestaba como su preocupación frente a esos criterios, ¿cierto?, para la acreditación. Sin embargo, creo que hemos avanzado. Telecomunicaciones acaba de entregar pues como el documento, ¿cierto? Pero más allá de eso, yo creo que lo que hemos hecho en la universidad un poco es pensarnos desde, que también es coherente con lo que dicen las otras profes, la parte de la formación a los profesores, a los estudiantes, sobre todo en los estudiantes, todo lo que tiene que ver con bienestar universitario. Creo que a veces pensamos que el estudiante de la virtualidad no necesita ese acompañamiento. Por el contrario, hemos evidenciado y en ingeniería hay pues unas buenas prácticas frente al acompañamiento al estudiante desde lo que son las tutorías, las asesorías individuales, el envío de recursos que complementen todo su proceso de aprendizaje. Entonces yo creo que ahí hemos venido trabajando fuertemente. Otro asunto es que también sabemos que nosotros llegamos a estudiantes de regiones apartadas y desafortunadamente no siempre la conectividad en el país es adecuada, ¿cierto? Entonces también nos hemos pensado una educación que incorpora otros medios, ¿cierto?, como la radio, la televisión, los impresos. Incluso en este momento, no sé si saben, la universidad acaba de hacer la apertura de la licenciatura en educación básica en la modalidad a distancia, y básicamente es la profesionalización de los maestros normalistas que están pues en todo el país. Acabamos de recibir en este momento aproximadamente 50 y esperamos recibir 50 el otro semestre, y ahí hay un trabajo muy interesante de revisión de la adopción de la tecnología de los chicos, es decir, y de los profesores, con qué disponen o de qué disponen para acercarse al aprendizaje. Y creo que eso es un asunto también que tiene que ver con la calidad, ¿cierto? O sea, porque no podemos pensarnos solo estas ofertas para las personas que tienen total conectividad. También hay que pensar para los sectores más alejados que en efecto también lo necesitan, ¿cierto? Entonces hemos trabajado como en esos aspectos. Yo voy a completar con lo que han dicho todos, por supuesto, y es que estos espacios justamente son los que permiten mejorar esos estándares de calidad, porque tenemos la oportunidad de ver las experiencias de otras universidades y los que están comenzando, por ejemplo, lo que nos compartía el Tecnológico de Antioquia, dice, yo estoy aquí desaprendiendo, mirando cómo puedo orientar las cosas. Estos escenarios son los que nos permiten ser mejores, darse la oportunidad de mirar qué han hecho otros, evitar los errores y tratar de replicar las experiencias exitosas. Ahí la resistencia normal que les mencionábamos en la presentación, nosotros especialmente en la Universidad CES con esto del día virtual o CES en casa, como nosotros lo aplicamos, vamos a hacer un día virtual hoy y son las clases que le tocaron hoy. Entonces son esos estudiantes que tenían clase ese día, los profesores que tenían clase ese día, y siguiendo la línea de todos, que los docentes, hay que formar docentes para que estén en capacidad de orientar muy bien a los estudiantes. Entonces hay profesores que jamás habían ido a CES virtual. Nos decían, ups, ¿dónde queda su oficina? Entonces nosotros, venga, profe, y los llevamos de la manito. Y era sorprendente. Tenemos especialmente, por ejemplo, el caso de un profesor de botánica que llevaba las maticas porque él quería verificar que a la cámara sí mostraba la hoja porque él tenía que dar su clase de botánica.
y le tocaba virtual porque le cayó ese día. Entonces, curiosamente, de esos procesos surgen que este profesor va a hacer un curso de educación continua, 100% virtual, y jamás había tenido como la inquietud de acercarse a este tipo de tecnologías. Entonces, cuando implementamos cosas diferentes, tratemos de salirnos como de lo que siempre venimos haciendo, podemos encontrarnos con experiencias muy chéveres como esta que les acabo de contar. Sí, yo iba a decir que en el imaginario de muchas personas, cuando uno habla de educación virtual y sobre todo de masificación y democratización de la educación, se entiende que eso es sinónimo de baja calidad y no hay nada más lejos de la verdad. Yo vine a hablarles de MOOC, pero lo que no les dije es que mi primera experiencia en MOOC no fue ni como profesor ni en creación, fui estudiante de un MOOC. Y después de haber hecho un pregrado y varios posgrados, les puedo decir que para mí ese es uno de los mejores cursos que he hecho. Y fue un curso muy bueno precisamente porque tenía unos elementos que para mí es precisamente los que hacen parte digamos, de esos estándares de calidad, y era que era un curso técnicamente muy bien logrado, pero más allá que eso, académicamente era muy bueno, o sea, el profesor era excelente y la pedagogía con la que da el curso es muy bueno, las discusiones que se dan en los foros eran excelentes, etcétera. Entonces, yo creo que hay que romper esa barrera y eliminar ese imaginario de que la virtualidad es antónimo de calidad cuando no tiene por qué ser así. Obviamente, no hay una hoja mágica o un checklist mágico que diga esto hace que sea de calidad o esto no hace que sea de calidad. Lo que podemos hacer nosotros es mirar esos estándares de las cosas que han dado fruto, de los que han dado buenos resultados, y a partir de ello potenciar nuestras propias experiencias. Para complementar lo que han dicho los compañeros, una ventaja de la virtualidad es que tiene un mejoramiento continuo y siempre a la mano de investigación, de innovación. Uno puede escuchar a un docente tradicional que dice que lleva 20 años dando la misma clase, pero es imposible escuchar a un docente que lleve 5 años dando la misma clase virtual. Siempre hay un mejoramiento continuo, siempre hay herramientas que van apareciendo, siempre hay investigaciones nuevas, y todo eso va complementando la parte de calidad educativa. Entonces, también es ser capaces de ir adoptando esas nuevas tecnologías, esas nuevas herramientas, esas nuevas capacidades para mejorar los cursos. Y no solamente adaptarlos pues porque es lo que está de tendencia, sino saberlas cómo apropiarse y estar en un mejoramiento continuo, mirar cómo están los profesores, mirar cómo están los estudiantes, hacerse unas autoevaluaciones y poder seguir innovando. Pero la ventaja de la virtualidad es eso, que siempre va a haber mejoramiento continuo y siempre van a haber herramientas que permitan subir el nivel de calidad. Muchas gracias. Antes de que Angie nos haga la próxima pregunta, yo sí quería decir algo, porque respecto a la calidad, y concuerdo mucho con lo que decía la profe, que la calidad no se delimita solamente a tener una certificación y que eso ya me va a garantizar que sea de calidad. Es un insumo que sirve, pero todas las prácticas, todas las experiencias que ustedes nos han comentado hoy, que nos han compartido con tanta generosidad, da cuenta de procesos de calidad que se están llevando en cada institución educativa. Cuando era renuente que ustedes dijeran no es colgar un PDF, a mí me daba mucha emoción porque, claro, hace años atrás se creía eso, ¿cierto? Es colgar PDFs, cuando ya es común escuchar en todas las universidades, en los profesores, en todos los que están liderando estos procesos, que no se trata de eso, que hay más allá, que hay un antes, un durante, un después, que se hace en la planeación, que se hace durante el proceso de creación de estos espacios virtuales y que se hace en un posterior a eso para hacer un seguimiento, una evaluación, una trazabilidad para mejorar esos procesos. Yo creo que todo eso son indicadores de calidad y que no se limita solamente a un certificado, una certificación o a un componente, sino que es muchos, todos los que hemos enunciado, y aún nos faltan mucho más por enunciar. Entonces celebro mucho las conversaciones que hemos tenido el día de hoy. Bueno, otro tema que ha salido en la jornada es el tema de la deserción de estudiantes, ¿cierto? Entonces, para que también el profesor Cantor nos pueda pues compartir su experiencia y su punto de vista, les voy a hacer dos preguntas, una orientada al CNA y otra a las instituciones. Entonces, para el CNA, pues preguntarle si dentro, digamos, de los criterios de acreditación que se están elaborando, ¿qué se ha pensado acerca de la deserción de estudiantes en los procesos de formación, ¿sí? Y para las otras instituciones, pues la pregunta sería en su institución, ¿qué estrategias para aumentar la permanencia estudiantil se están llevando a cabo en esos procesos de formación virtual?
¿Sí? Bueno, gracias. Antes de responder a la pregunta, dos consideraciones de mi parte. La primera es felicitarlos nuevamente por este tipo de evento, por estas actividades y por todo lo que todos ustedes están haciendo. Es la muestra del empuje de esta región y de las personas que están liderando estos procesos. Unas reales y sinceras felicitaciones. Y sobre todo el hecho de estar trabajando de manera colaborativa varias instituciones. Ahí estuvieron mostrando algunas experiencias compartidas. Eso pues habla muy bien de todo lo que está ocurriendo y menos mal está ocurriendo todo esto en un momento como este. Eso es una. Dos, me voy a disculpar con ustedes, creo que esta es la última pregunta que respondo porque ya llegó, tengo que salir corriendo para el aeropuerto por temas de regreso a Bogotá, pero quería felicitarlos primero que todo y ahora sí me voy a responder a la pregunta. Claro que el tema de deserción es un tema supremamente importante en un proceso de esta naturaleza porque hace parte de los procesos de formación de los estudiantes y cuando analizamos asuntos de calidad, pues centramos la evaluación es en indicadores de logro de los estudiantes. Y uno de ellos, el que quizás está muy asociado con indicadores de logro, es el de deserción. Y esa deserción pues ocurre en cualquiera de las diferentes modalidades de educación que nosotros estemos hablando. Entonces, por supuesto que es importante esa variable para nosotros. Se ha incluido en las matrices, se ha incluido dentro de los criterios a ser evaluados. No puede ser diferente a la consideración y a la evaluación que se hace, por ejemplo, en la presencial. No puede ser diferente. Y algo que hemos discutido bastante con el grupo de personas con los que he tenido la oportunidad de trabajar es que debemos ser lo suficientemente cuidadosos de tratar todas las modalidades de manera equilibrada, equitativa, porque de lo contrario estaríamos partiendo del hecho de que una es de menor calidad que la otra, cuando el punto de partida no debe ser ese. Todas son igual de exigentes, todas van a cumplir el mismo propósito que es el de formar estudiantes y tiene que ser estudiantes que en el ejercicio laboral o como ciudadanos deben tener las mejores cualidades. Y en la medida que durante el proceso de formación académica hay situaciones que impiden que eso ocurra y se traducen los indicadores de deserción, por supuesto que hay que recogerlos, hay que atenderlos, hay que verificarlos y las instituciones deben tener estrategias para que se disminuyan esos índices de deserción, para que aumenten esos índices de permanencia y de graduación en el tiempo que corresponde además, no en tiempos más alargados, y por esa razón sí está incluido dentro del ejercicio que entre todos hemos realizado en esas matrices, sí está considerado. A mí me gustó mucho la referencia que hace Ángela a hablar mejor de permanencia que de deserción. De hecho, en la universidad estamos trabajando en un proyecto, así se llama, permanencia estudiantil, pero que parte también de un concepto importante y es la educación precedente. Por allí está la profe Ana Cecilia que lidera el programa y es un poco pensarnos cómo preparar a nuestros, digamos, futuros estudiantes, es decir, los estudiantes de la educación media para el ingreso a la universidad. Entonces, la universidad en este momento está desarrollando programas que le apuntan a la preparación en educación precedente, pero también estrategias puntuales, como decíamos ahora, de tutorías, de acompañamientos con materiales, igual las reuniones también con familias cuando ingresan los estudiantes, o sea, es un proceso que no está, digamos, desvinculado
tampoco de los procesos de educación presencial, es decir, tanto para los estudiantes de la presencialidad como de la virtualidad se trabajan esas estrategias. No obstante, sabemos que hay factores que afectan esa permanencia de los estudiantes, entre ellos, pues particularmente en la universidad, está la situación de la conectividad en las regiones, que a veces es difícil. Dos, las habilidades de aprendizaje autónomo que pueden desarrollar los estudiantes, por eso estamos trabajando desde la formación de los estudiantes permanentemente en UDI@, unos cursos que desarrollan esas habilidades. Y tres, un asunto que tiene que ver con el profesor, que son las tutorías y las mediaciones que desarrollo, porque no es lo mismo ser un profesor en la presencialidad que en la virtualidad, ya lo hemos repetido acá de diferentes maneras. Entonces también estamos trabajando en que los profesores realicen unos procesos de formación para que esas mediaciones realmente le apunten a el acompañamiento a los estudiantes. A mí me gusta particularmente esa pregunta porque casualmente una de las líneas del grupo de investigación es el problema de la deserción universitaria. Entonces, lo primero es que es un problema de todas las modalidades. Si nosotros vamos a ver el histórico en Colombia de educación superior, lamentablemente las tasas de deserción o de permanencia, en este caso da lo mismo porque estamos hablando del 50%. Entonces quiere decir que de cada 2 estudiantes que entran a la educación superior, nada más uno de ellos termina satisfactoriamente. Entonces es un problema grave que ataca a todas las modalidades. Cuando hablamos de educación virtual, si nosotros vamos a ver esos factores que nos estaba comentando la profesora, mi apreciación personal es que algunos de esos factores en el caso de la educación virtual juegan a favor y otros en contra. Entonces, si nosotros vamos a ver los estudios sobre deserción y vemos el top 5 o el top 3 de razones por las cuales los estudiantes tienen que salir de la educación superior, en primer lugar se encuentra el bajo rendimiento académico, o sea, como decimos nosotros, los echamos porque no están cumpliendo. Luego están las razones personales de diferente índice, pero de índole, perdón, pero en el caso colombiano la que prima son las condiciones económicas. Y en el tercer caso es la falta de adecuación a esa vida universitaria. Entonces, ¿por qué digo que unas juegan a favor y otras en contra? Porque en el caso del rendimiento académico, la educación virtual tiene lo que para mí es una ventaja y es la disponibilidad de recursos. Si yo soy un estudiante y me está yendo mal, por ejemplo, me matriculé a una ingeniería y me está yendo mal a un cálculo, probablemente tenga a mi disponibilidad recursos para ir a reforzar eso. Obviamente, si el sistema en el que estoy inmerso provee esa conectividad de recursos. En el caso de las situaciones personales, precisamente esa virtualidad puede que me brinde esa flexibilidad que la educación presencial no. Entonces, estudiantes que en un momento u otro tienen que tomar un trabajo, aunque sea temporal, por algún problema económico, pues en lo presencial significa dejar de ir a clases, dejar de asistir y por tanto perder, mientras que en el virtual tendría la flexibilidad de continuar. Entonces, digamos que en esos dos, si están bien manejados, podrían jugar a favor, pero en el que yo creo que juega en contra es en la parte de la adaptación a ese modelo, porque si yo, como nos acaban de decir, soy un estudiante donde no estoy acostumbrado a esa autonomía, no estoy acostumbrado a ese autodescubrimiento, probablemente ese modelo va a ser una pared contra la que yo voy a chocar y que difícilmente, digamos que va a poder superar ese obstáculo. Entonces eso tiene que estar acompañado de unos procesos importantes de inducción, llamémoslo así, de alfabetización en el modelo virtual. ¿Alguien más? Para complementar un poco también, uno a veces es un estudiante deserta porque escogió la carrera equivocada, también deserta porque escogió la modalidad equivocada. Entonces es enseñarle al estudiante realmente qué significa la modalidad virtual o a distancia y el esfuerzo y lo que requiera para hacerlo. Ya desde el punto de vista más técnico de por qué pues enfocando en lo virtual, me parece muy importante el tema de la experiencia del usuario, que el estudiante realmente se sienta agradable en su campus virtual, en el espacio virtual, que las herramientas que leen sean favorables para él, que las pueda comprender, que pueda navegar fácil y que se sienta también como ese sentido de pertenencia sobre la plataforma y sobre los recursos que está interactuando. Y lo otro, también complementando un poco con la respuesta anterior, con el tema de investigación,
buscar motivación de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, ahorita ha surgido mucho el tema de gamificación para que el estudiante genere mayor motivación y mejor compromiso con los cursos, y buscar ese tipo de herramientas y de tecnologías que permitan aumentar la motivación en el estudiante, que el estudiante siempre esté animado a participar en la plataforma y que de esa forma ese tema de salir de deserción por culpa de la interacción con la plataforma desaparezca, sino que ya es con otros motivos diferentes, pero que al menos la interacción con la plataforma y la motivación permanente, que el estudiante esté conectado haciendo sus actividades, sí se pueda dar. Entonces buscar también eso. Bueno, nosotros tenemos unas experiencias bien interesantes. En la primera cohorte de la tecnología tuvimos una deserción del 100%. Sí, en serio, eran 2 estudiantes y no terminaron, entonces eso fue el 100. Eso fue en el 2010. Entonces nos pusimos a pensar y repensar, hombre, ¿qué pasó? Y es muy sencillo, muchachos, nosotros nos centramos en la producción de los contenidos, pero se nos olvidaron unos pequeños detalles que son el corazón real de, digamos, para la Universidad de Medellín, de este evento, y es la interacción comunicativa de los profesores y los estudiantes y todos allí pues en su entorno virtual de aprendizaje. Entonces ya empezamos a mirar en nuestras metodologías de enseñanza-aprendizaje cómo hacemos para que estos estudiantes permanezcan. Ya no tenemos pregrados propios de la universidad, sino 9 posgrados, y dijimos, bueno, si la universidad en estos momentos retiene el 75-80% de los estudiantes de posgrado virtual, nosotros ¿cuánto retenemos? Y digamos que se invirtió un poquito el asunto. Ahorita estamos reteniendo el 98% de nuestros estudiantes que están en la modalidad virtual. ¿Qué es importante anotar allí? Esas estrategias que hicimos. Entonces, si algunos estuvieron esta mañana y para los que no, nuestro modelo pedagógico habla de la interacción comunicativa. Pero esa interacción requiere, vuelvo otra vez, la formación de los profesores, que ese profesor acompañe, que el estudiante comprenda que siempre está disponible, como lo decía nuestro compañero de la Nacional. Entonces, miren que son una cantidad de mecanismos que tenemos que hacer. Y comprender en la organización que no basta con el profesor virtual. Entonces, en la universidad tenemos profesor virtual, un tutor que acompaña a los estudiantes y a los profesores en caso de que tengan alguna duda o algún evento con la plataforma o con el entorno o alguna duda, digamos, que ellos requieran allí. Aparte de eso, nuestra mediadora de educación virtual hace seguimiento permanente, que los profesores, que todos estemos ingresando allí. Si un estudiante se nos está embolatando, entonces venga porque él no ha ingresado. O sea, poder contactarnos directamente con estudiantes y profesores creo que ha sido el éxito en la universidad. Y digamos que logramos como ese término medio, ya no estamos solamente preocupados por la producción de todos nuestros contenidos, sino también por esa interacción comunicativa y que ese entorno virtual se obedezca a esas necesidades que están buscando nuestros estudiantes en la universidad. Yo tengo una experiencia a nivel presencial, que se los dije, en la universidad de IA la deserción es muy baja, es de alrededor del 35%, que estaban hablando en ingeniería en Colombia es del 50%, nosotros manejamos 35%, es una línea, ahí alrededor del 35%, porque manejamos tutorías, porque manejamos mucho apoyo a los estudiantes y porque la llegada de las bibliotecas, por ejemplo, la biblioteca académica hizo algo que contribuyó a que el estudiante de provincia que llegaba, por ejemplo, con la beca de Serpilo Paga y se dio cuenta cuando llegó que le faltaban unos temas completos y que se había ganado pues la beca, aún así con esos huecos tan enormes, se dedicó a estudiar por su cuenta y alcanzó a los demás y se les pasó. Entonces esa biblioteca se convirtió en el gran apoyo de todos los estudiantes para adelantarse preparando clases, repasando lo que no entendía, preparando los exámenes, preparando los finales, y ahora estamos viendo un proceso muy extraño, y es que están preparando asignaturas para verlas en los intersemestrales, y ya la habían visto, o sea, realmente asisten por asistir al intersemestral, presentan los exámenes y están adelantando materias, porque tienen la biblioteca ahí disponible para adelantar la materia, o sea, están preparando clases por sí mismos. Eso en lo presencial. Entonces estamos buscando que en la virtualidad los profesores aprendan que es ese buen pastor, a ver si ese profesor sí está dispuesto a hacer la llamadita, a ver muchachos, ¿qué le pasó? ¿Tiene algún problema? Pero si no está dispuesto, porque en la virtualidad de pronto no es para él.
Entonces, esa es la gran diferencia entre la virtualidad. La virtualidad sí necesita más apoyo y más proximidad del profesor para que no sienta que el profesor ya cumplió simplemente por dejar la tarea puesta y por dejar pues el post o la respuesta en el foro. Es porque sí necesita más acompañamiento para que no se queden. En algunas plataformas como Open English, por ejemplo, tienen un call center que están llamando permanentemente a la persona que no volvió a entrar a la plataforma en 2 o 3 días, que no cumplió una cita, porque es que se trata de eso, de que nadie se vaya quedando atrás. El que se va quedando atrás es muy difícil recuperarlo, y ese es el que deserta. Entonces nosotros tratamos en mis cursos virtuales 2 estrategias, que nadie se vaya quedando atrás, les estoy dando plazos, les doy extras, venga, entréguemelo por fuera, yo le doy otro plazo otra semana, y les damos otra condición. En mis cursos virtuales hay beca del 100% solo para el que termina el curso. Si no, se lo cobramos. Y se hacen matar, vale 50.000 pesos, pero se hacen matar para que no les cobremos esos 50.000 pesos. Esas son estrategias, yo no sé por qué les parece tan caro. Es un asunto y son cursitos muy rápidos, muy cortos, para empleados y profesores, pero yo no sé qué es el asunto del cobro. No, hay una beca del 100%, pero solo para los que lo terminen, y ha dado muy buen resultado para que una estrategia. Yo diría que un elemento que me parece muy importante, pues no les voy a compartir las estrategias de UPB, sino más bien lo que venimos pensando en el G8, y pues que no sea solo G8, sino realmente en Colombia, es que todos los recursos abiertos que estamos generando cada universidad no debería ser de la universidad, y nosotros como docentes no deberíamos tener miedo de invitar a un estudiante a revisar un recurso que ya tiene la Universidad de Antioquia o que ya tiene la Universidad de IA, la Medellín, el ITM, el Pascual Bravo. Es que la educación es de todos y todos somos responsables de ello. Entonces, pues entiendo que cada universidad guarda su prestigio y todo esto, pero resulta que la educación virtual, la digitalización, ha traído consigo misma que el conocimiento no está dentro de las universidades, que la información está en todo lugar. Entonces, pues no tengamos temor a referenciar lo que un profesor sabio que ha estudiado, sea doctor, magíster, especialista, que ya ha visto con tal detalle, referenciarlo a nuestros estudiantes. Miren, yo no sé, hoy creo que en este día era la conferencia de Julio Profe. Yo, pues la verdad es que todos los días admiro más la forma de Julio Profe para haber llegado a su super top de visualizaciones, y yo le pregunté a un chico que está haciendo práctica con nosotros, él es de Ingeniería de Sistemas, cuando tenés alguna dificultad, vas al canal de la UPB, ¿qué haces? Julio Profe. Julio Profe, claro, Julio Profe. Y resulta que cuando yo le pregunto a los profes de ingeniería, de ciencias básicas, ¿y qué pensás de Julio Profe? No, Julio Profe tiene un montón de errores. Pero voy a poner este ejemplo con todo el debido respeto. Y entonces cuando intentamos hacer, por ejemplo, cálculo, un videíto sobre cálculo diferencial, que el supercoco de los estudiantes, no sé qué, lo sacó un docente y los otros no lo usan, no se lo referencian a los estudiantes. ¿Por qué? Ah, no, porque es que ese profesor, en vez de decir, voy a poner cualquier ejemplo, no me acuerdo cuál era, pero en vez de decir, el término que él utilizó era igual a, que no se dice igual, sino otro, equivalente. Como no dice equivalente, no lo referencio. Pero, profe, ve, yo pensé que las matemáticas eran exactas. No, es que, entonces, pues la verdad es que tenemos que abrirnos un poco más, realmente no sentirnos dueños del conocimiento, no pensar que es mi forma, mi coma, mi punto, sino que tenemos recursos para enriquecer la educación y volverla de mayor calidad. Por lo tanto, son todos esos elementos que necesitamos para que los que están desde el colegio puedan llegar preparados a la universidad utilizando cualquier recurso. Ok, gracias, Gloria. Bueno,
Para terminar y también para tener aquí las preguntas que el público nos hace, entonces vamos a hacer 2, 3 preguntas, porque me dicen que más o menos 4:20 estaríamos pues con la otra parte del evento. Entonces voy a empezar con esta pregunta que me pasa. Dice, ¿cómo se trabajaría o cuál sería el horizonte para los colegios que se quieren virtualizar a nivel, pues me imagino, utilizando la modalidad bimodal? Yo voy a tocar aquí un punto álgido para la Secretaría de Educación, porque nosotros incluso, pues no sé si hay alguien de la Secretaría de Educación, pero nosotros, UPB, que tiene un colegio, dijimos, bueno, vamos porque queremos incursionar en ello, y la propuesta no era educación 100% virtual, sino bimodal, y de entrada en la mesa nos dijeron no estamos dando ese permiso. ¿Pero por qué? No, porque es que la educación tiene que ser presencial, esos niños necesitan. Sí, pero es que puede ser, no, de entrada nos dijeron que no. Pienso que es el camino que tenemos que recorrer, pero decirle al colegio que esta es una manera también de mejorar incluso la calidad de la educación, y que cada vez en Colombia está creciendo más el tema del homeschooling. Es educación en casa, sí. Está creciendo muchísimo. Hay familias que dicen, no, yo no lo quiero enviar al colegio, yo quiero ponerle un tutor. Entonces, creo que en el país nos tenemos que abrir más a esta posibilidad y no temerle, porque es una manera de acceder a la educación desde cualquier lugar. Y además, incluso de tener resultados de calidad. No puedo referenciar ya ese estudio, he estado pensando todo el tiempo aquí, pero no lo recuerdo, a lo mejor ustedes sí, y es que creo que fue en las pruebas pasadas, en las pruebas saber pasadas, se demostró que los estudiantes de programas virtuales obtuvieron mejores resultados en comprensión lectora y en escritura, en manejo de escritura, vocabulario y cosas de estas, los estudiantes virtuales, o sea, comparados con los presenciales, o sea que la educación virtual sí tiene grandes ventajas y sabemos que esa es una de ellas. Entonces a veces es más temores o más problemitas que tenemos de antes por algunas situaciones que de entrada se dice que no, cuando no hemos visto cuáles realmente pueden ser las posibilidades. Y nosotros que estamos aquí reunidos, creo que la responsabilidad está en que sí sea de calidad para que cada vez se pueda creer mucho más en la educación virtual. ¿Alguien más quiere agregar? Yo solamente diría lo siguiente, como la pregunta se refiere al componente bimodal y discusional que ahorita tuvimos que trabajar allí y específicamente en los colegios, yo lo que sí creo es que no solamente basta con ubicar tecnologías en los colegios. O sea, realmente hay que transformar nuestros modelos pedagógicos desde las instituciones. Y esos modelos implican unas metodologías de enseñanza-aprendizaje que son diferentes. Y esa diferencia entonces va a permitir ya no que el profesor vaya a dictar la clase, sino que ya los papás dejen de hacer las tareas en la casa, el muchachito o el joven vaya y estudie sus contenidos en la plataforma donde esté y vayan a hacer las tareas en el colegio. Porque es que es muy fácil mandar 20 ejercicios de matemáticas y los papás son haciendo las tareas y los niños en otra actividad. Entonces yo pienso que supone otra diferenciación en la educación y sobre todo que no bastaría con tener toda la tecnología. Hay algunos colegios que aquí tienen tecnológicamente hasta lugares mejor que los que podemos tener en las universidades, pero cuando uno va y mira el modelo, no es un modelo que innove y tenga aprendizaje activo, es un modelo tradicional y que supone entonces que el estudiante no tiene esa autonomía de aprendizaje. Entonces vuelvo y reitero que es fundamental esa formación de los profesores, pero que también nuestro municipio y nuestro departamento entienda que es que no es formar en el uso de una herramienta, es el uso pedagógico y didáctico de la herramienta en el aula de clase. Mi pregunta es, si la pregunta es para niños, la educación bimodal de primaria, o para adultos luego del posconflicto. Pues, no, acá no fueron tan específicos, Gloria, solamente dijeron colegios, asumo que es básica, secundaria. Sí, porque podría ser para los que salieron del conflicto y que sea para adultos. Sí.
y mejoraría el acceso si es actividad para adultos, que pues sería muy conveniente. Ahorita, pues desde el año pasado se lanzó el proyecto Bachillerato Digital, que es para, pues en los diferentes municipios, para las personas de más de 17 años, e inclusive este año ya empezó con convenios con cárceles, y está muy enfocado en el tema de posconflicto, y ahorita en las cárceles se está haciendo el Bachillerato Digital, y se está haciendo pues como con especies de validaciones, juntando algunos años, pero es un proyecto que ya está lanzado en la mayoría de municipios que cuentan principalmente con parques de ciudades educativas. Incluso acá hay una pregunta que se enlaza mucho con lo que acabas de decir, que es que se ha pensado en lineamientos en educación virtual para la atención de personas en condición de vulnerabilidad, o sea, discapacidad, ruralidad, conectividad, desplazamiento, entre otros. Sí, sino que por ejemplo hay uno de los problemas y la queja principal de los municipios es conectividad. Porque de todos modos, o sea, se supone que si el municipio tiene parque o ciudadela o punto de vida digital, se supone que tienen internet, y se hizo un estudio y de los 125 municipios como 118 tenían internet, pero la realidad es otra, o la realidad en las zonas rurales es mucho más complicado acceder al internet. Entonces, pues uno de los principales problemas que tiene ese proyecto, y también ahorita que lancen lo de la universidad y tal, es el acceso a internet, porque queremos acceder a las regiones, pero todavía no tienen la tecnología suficiente para hacerlo. Y ya el tema de poblaciones vulnerables sí está, pues sí es todavía más complejo, y creo que todavía nos falta caminar un poco más para, si la presencialidad hemos tenido muchas dificultades, en la virtualidad todavía tenemos más complicaciones. No sé de pronto en las otras instituciones cómo han avanzado con eso, pero sí tenemos pues ahí ciertas dificultades. Yo creo que una alternativa fundamental y que venimos trabajando también con el Ministerio es la educación a distancia, muy fortalecida desde la mediación TIC. En esta modalidad está esa posibilidad de la universidad ir a territorios con una presencialidad concentrada, y a la vez que se van haciendo caminos, porque no siempre cuando hablamos de conectividad tiene que ser online. Yo creo que tenemos que estar muy abiertos a que, mejor dicho, como experiencia incluso, la UPB tiene etnoeducación, está en el Putumayo, está en Leticia, bueno, en muchas zonas apartadas, y nosotros hemos llegado simplemente allá. Casi todos, que no había ninguno que no tuviera celular. Entonces, todos tienen acceso con datos, no era simplemente el celular, sino que tenían datos, y por eso todos en este momento, por ejemplo, un grupo bastante grande que tenemos allí, tienen acceso a la plataforma Brightspace. Tienen su ingreso, tienen la forma de hacerlo y tienen cómo seguir avanzando de manera offline, para que luego cuando ellos vengan, porque pues ellos se van a su vereda y puede que en la vereda sea más difícil que les llegue allá la señal, pero cuando llegan al punto de encuentro, ahí vuelven a tenerlo. Entonces, de esa manera pueden conectarse, mantenerse con sus profesores, están haciendo la práctica a través, pues, el acompañamiento de los docentes aquí. O sea, creo que la educación a distancia cobra muchísima fuerza mientras sea mediada por TIC. No necesariamente tenemos que pensar que la educación tiene que ser 100% virtual, sino cómo vamos teniendo esa posibilidad de la presencialidad, la virtualidad, o cómo también no necesariamente tengo que decir que una clase tiene que ser 100% virtual, sino que la mediación TIC me ayuda para mejores comprensiones y metodologías que son innovadoras, como el aula invertida, como el aprendizaje basado por proyectos. Bueno, creo que tiene como una gran inmensidad de oportunidades. Bueno, si entendí la pregunta, nos estaban hablando con personas con alguna movilidad o con alguna situación de discapacidad. Nosotros como Universidad de Medellín, ese es un reto que tenemos para que nuestros programas puedan llegar a alguna persona que tenga algún tipo de, digamos, de falencia, o que, digamos, no tenga pues como todos sus, no sé cómo se expresa bien, como, lo que pasa es que hablar situación de discapacidad, como para no ir a decir lo que no es, ¿cierto? Entonces, digamos que desde allí nosotros sí tenemos un reto muy grande.
no nos hemos sentado juiciosamente a trabajar este aspecto. Pero yo sí espero que en un próximo Integratic, si nos vuelven a invitar, podamos dar una respuesta a esa pregunta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ya nos están haciendo caritas porque ya el tiempo se nos agotó. Yo sé que podemos hablar de esto horas y horas porque es un tema que nos apasiona muchísimo. Los invitamos a que no se vayan porque ya vamos a hacer el cierre y la clausura del evento. Felicitarlos y agradecerles mucho por estar acá y por compartir con nosotros tan valiosas experiencias.